Amigos, un enorme gusto volver a estar con ustedes aquí en Mundo Contable, este espacio diseñado especialmente para ustedes, los profesionales de la contabilidad, y que obviamente también están agremiados en el Colegio de Contadores Públicos de Lima, el único. Hoy vamos a ver un tema medular en toda empresa, en toda institución que obviamente maneje fondos, maneje dinero, y que tenga un plan de proyección de crecimiento a futuro. El área de las finanzas dentro de una empresa. Cuán importante, además del tema tributario, es el aspecto financiero en una institución empresarial. Para ello vamos a contar con la valiosa opinión y los apuntes de un destacado profesional, el contador público colegiado Cléfor Alcántara, a quien tengo el gusto de saludar. Bienvenido. Gracias, muchas gracias, Lauro. Muchas gracias a ti, a tu producción y al colegio por la invitación y listo para poder apoyar en lo que se pueda dentro del día de hoy, ¿no? Empecemos por lo principal. Es siempre recomendable que a la cabeza de una institución, como responsable del área financiera, haya un director financiero, pero muchas veces comparte funciones como director administrativo financiero. ¿Esto es saludable para una institución? Dentro de las organizaciones o las empresas, los órganos de línea deben estar bien demarcados, ¿no? Para ello hay que crear las diferentes políticas, directrices y separar las funciones. Básicamente la gerencia financiera o el director financiero va a ser el encargado netamente de realizar la planificación futura de la empresa para que pueda sobresalir o salir adelante, de acuerdo a las metas establecidas por un órgano general, que sería la Junta General, en este caso con la Gerencia General y la Junta General de Accionistas, ¿no? Es decir, por ahorrarme el sueldo de un director administrativo y juntar los dos cargos en uno, puedo tener problemas a la postre. Lo que sucede va a depender del tipo de empresas. Digamos, unas empresas grandes, ya conformadas, con diferentes ingresos o capacidad o planes futuros, no va a ser lo mismo que de repente colocar una pequeña tienda o bodega que puede ser una empresa familiar que esté en pleno crecimiento. De acuerdo a ello, de acuerdo al crecimiento, a los ingresos, se va a ir de repente nuevamente creciendo tanto en personas o habiendo de repente más departamentos, ¿no? Ya tenemos de repente el área de finanzas, contabilidad, mercadeo, en el área de marketing de repente, que es importante también dentro de todo esto. Es decir, claro. O sea, para las MIPES podrían sí ser una labor compartida, pero ya si hablamos de mediana o gran empresa, ahí sí es indispensable que haya esta diferenciación de funciones. ¿Sabes por qué decimos esto? Porque a la par, el departamento netamente de finanzas tiene que crear un plan financiero a futuro para ir viendo en qué se van a ir colocando las nuevas inversiones y de repente también ver la planificación en función a cualquier tipo de evento subsecuente en el futuro que le pueda ocurrir, como hemos tenido hasta en este periodo pues, de la pandemia, ¿no? Es decir, ir viendo las provisiones sobre contingencias que se puedan dar, ¿no? Por lo tanto, nos dice la teoría que tenemos que planificar nosotros y sacar diferentes escenarios futuros para poder pronosticar nuestros ingresos y egresos y plantear diferentes escenas de la economía, ya sea de la empresa, de la economía del país de repente, o ver nuevas inversiones en otros países. Nosotros hacemos también lo mismo en un plan de comunicaciones, en una institución, y también nos ponemos en escenarios e inclusive tenemos también la posibilidad de caer en una situación de crisis. ¿Esto es indispensable en una etapa de crisis financiera, saber cómo salir de ella? Es muy importante que la gerencia financiera o la gerencia general haya planificado algún tipo de escenario, para lo cual debe prever de repente, ¿no? Planes contingenciales, digamos. O también hay otros que le llaman pues, prever a futuro para poder tener, como se dice en el léxico popular, guardar pan para mayo. Por lo tanto, tenemos que ver contingencias y diferentes tipos de situaciones que se puedan dar en el futuro, ¿no? Ya sea de acuerdo pues, a la economía de un país que pueda afectar el crecimiento de la empresa, o ya sea de repente por factores internos que se puedan dar. Es decir, para ponernos en un caso actual, cotidiano, de crisis en el Perú, que hemos vivido en los últimos meses con las movilizaciones, las marchas que han retrasado envíos, han retrasado pedidos, los proveedores no llegaban, sobre todo de Lima con provincias por los bloqueos. Si hubiera resultado el fatídico 7 de diciembre, el golpe de Estado planteado por el hoy preso señor Castillo, esta mala salud del país hubiera afectado la salud financiera
de distintas empresas en nuestro país. Bueno, los índices económicos o de repente ya la importancia de haber realizado inversiones en el país pueden haberse afectado o verse afectado por de repente algún tipo de política que no le corresponde la vivencia a nosotros. Vemos los países que están a nuestro alrededor, los vecinos, ¿no? Ya sea Venezuela, ya sea Argentina, de repente donde existe un tipo de política social en la cual pues la economía no está tan estable como la de nosotros. El tener doble tipo de cambio, como pasa en Argentina, claro, ya que usted lo menciona, también afecta los cálculos de un plan financiero. Totalmente afectaría, porque estamos hablando de diferentes tipos de monedas. En todo caso, ¿cómo adecuarlo si en algún momento comienza una crisis donde existe un alza en los precios? Ahora, y si yo soy peruano y mi proveedor, por darle un ejemplo, es un empresario del rubro de carnes argentinas, también me afecta a mí como peruano porque me va a exportar a un dólar que yo no manejo. Claro, se va a ver afectada nuestra economía, ¿no? Porque digamos que nosotros estamos consumiendo o viendo prácticamente lo que tenemos nosotros como economía estable, digamos, hasta el momento, ¿no? Independientemente a las movilizaciones o los paros que hoy en día, bajo esa presunción, si hubiese entrado de repente un tipo de cambio político en mala obra del Estado, se va a ver de todas maneras involucrado pues nuestra economía, ¿no? Las empresas iban de repente a desaparecer, como usted mismo lo dijo, que los empresarios pueden salir o salen de una economía que no es estable. Por lo tanto, pero actualmente, a raíz o a función de todo esto, usted lo ha visto en las noticias también, el sol tiene un poquito, o el sol está fuerte a nivel de las otras monedas. A tal extremo que los bolivianos prefieren comprar, ante la ausencia de dólares en su país, ¿en qué ahorran? En soles, ¿no es cierto? Es verdad. Este hecho también nos fortalece a nosotros y al ámbito empresarial le da herramientas para poder confiar en un sol estable. Digamos que en el momento estamos viendo estabilidad, digamos, por el tiempo, por el momento, pero acuérdate que todo es volátil, porque puede ser que en un futuro no suceda lo mismo. Exacto. Claro, o también vamos a depender de las economías de afuera, en función al dólar o al euro que también está, ¿no? Pero nosotros, si nos centramos netamente en Perú, lo que nos corresponde es crear empresas, hacer negocios, hacer economía y que las empresas familiares, poco a poco que se han ido consolidando, crezcan. Y como usted mismo lo dijo hace un instante, no sé si es porque nos mencionaba si era importante o necesario tener un director financiero o un área de finanzas. Totalmente importante. ¿Por qué? Porque es el que te va a ayudar a acrecentar el negocio, a ver nuevos rumbos o parámetros. Es decir, que las finanzas se va a encargar de administrar todo lo que tiene que ver con los ingresos y egresos, es decir, administrar bien los recursos económicos y financieros, distribuirlos para generar mayor capacidad de negociación, ya que trabajas con bancos, con proveedores, etcétera, etcétera. Entonces es importante totalmente la planificación financiera, no solamente pues en pequeñas empresas, sino en empresas ya constituidas o creadas. Su respuesta me hace traer al recuerdo, por ejemplo, el caso del Grupo Añaños, ¿no? Que empezó con un solo producto rudimentario, claro, casero, familiar, y fíjese usted que está en buena parte de países de los 5 continentes, ni siquiera exporta a los países cercanos. ¿Esto quiere decir que ahí se materializó un extraordinario plan financiero? Digamos que fue parte, producto, no sé llamarlo suerte, o no sé llamarlo momento, que se aprovechó el momento en el lugar, en el sitio donde tenía que estar. Es decir, identificar vacíos de mercado, ahí donde me puedo meter. Efectivamente, pero en este caso fue producto sabemos que es terrorismo, y también sabemos parte de la naturaleza, lo que había ocurrido, y justo le pasó a él lo que muchos de millones quisieran encontrar, que es ese nicho de mercado, o esa oportunidad de negocios, o eso que te saca, digamos, la gallina de los huevos de oro. Y esa es la característica de un gran gurú en materia financiera, alguien que sepa no solamente claro, fijar un objetivo, unas metas, identificar posibles escenarios de crisis, sino fundamentalmente saber llegar al nicho de mercado. Efectivamente. Eso lo destaca de los demás. Tener una buena visión de los negocios, saber dónde estar y saber cómo invertir para sobresalir en épocas digamos, de crisis o para sobresalir ante los demás, es decir, darle un valor agregado a lo que podamos poseer nosotros, ya sea como experiencia, como conocimientos o encontrar, digamos, esas rutas que tanto buscamos en el área financiera. Muy bien. Otro tema que es importante porque hay muchos de los agremiados que además están certificados como auditores internos. ¿Cuál es el nivel de convivencia dentro de la empresa que debe tener el director financiero o el área de finanzas con el auditor? Digamos que vamos a separar bien nuestros dos campos.
La auditoría se va a encargar de la revisión de la información financiera, si es una auditoría externa, ¿no? Si es una auditoría interna, va a corroborar, va a determinar que los activos estén bien, que la presentación de la información financiera se dé de buena manera. Mientras que la gerencia financiera o las finanzas se van a encargar de prever futuras inversiones, de ver que esas inversiones se cumplan, mientras que la parte de auditoría va a corroborar que todo lo invertido en recursos, en capitales, en financiamiento, sea de la manera más clara y más, digamos, transparente posible. Pero el nivel de convivencia obviamente es en cuanto al compartir información fundamental para el auditor. Básicamente. ¿Por qué? Porque el área de contabilidad va a presentar la información financiera. El área de finanzas va a visualizar y va a hacer proyecciones financieras o va a analizar la información financiera. La auditoría va a revisar la información financiera para corroborar o determinar los controles o va a emitir una opinión sobre esas inversiones que se han dado. Entonces, si juntamos los tres elementos, ya sea la parte contable, la contabilidad que nos va a ayudar a nosotros a controlar lo que poseemos en ingresos y salidas. Si vemos la parte financiera que van a ver las inversiones y si juntamos con una auditoría, digamos que vamos a crear un triángulo muy bueno y una fortaleza fuerte dentro de la empresa, cumpliendo controles internos, revisión con parámetros y todo lo que pueda darse dentro de las organizaciones. Ahora, digamos que si tú visualizas como un gerente financiero o como un gerente financiero, nuestra función básicamente es la obtención de los fondos para su inversión y acrecentar o darle un valor agregado pues a la empresa, digamos, pero de una manera de inversión, ¿no? Preveyendo en todo caso pues los riesgos que puedan haber. Muy bien, me hace también traer otro ejemplo que son, por ejemplo, quienes hace 30 años en el Parque Industrial de Villa El Salvador, cuando trabajaban encima de arena, empezaron con una pequeña carpintería y hoy son proveedores de grandes tiendas por departamento. Ahí estos emprendedores nacieron con el gen de el don financiero para proyectar su empresa desde abajo, desde lo más básico y rudimentario. Es lo que decía yo, hay que darle bastante importancia a esas pequeñas unidades de negocio o a las empresas familiares. Una empresa familiar que tiene el esfuerzo, el empuje más la ayuda de una persona que tiene conocimientos en la parte de las finanzas, los negocios, te aseguro que puede hacer te aseguro que el negocio va a acrecentarse mucho más. Ahora, yo diría, pero de repente estoy errándome al decir, te voy a asegurar el éxito a un 100%. Pero el éxito, como tú has dicho, de repente no es tan real. ¿Por qué? Porque hay que ver diferentes variables en el camino. También puede ser que sea un fracaso. Por lo tanto, ¿qué se hace en finanzas? Se miden los riesgos. Hay que medir los riesgos para poder invertir. Tú te formas con una empresa familiar. Ya tienes el empuje, el esfuerzo, de repente el conocimiento de los padres, de los familiares. Pero trabajas de una manera monótona, se dice, ¿verdad? Pero si tú lo empujas o tienes a una persona que trae conocimientos, sabe administrar, sabe gerenciar, sabe planificar, sabe organizar y sabe ver a futuro, haciendo una buena planificación financiera, date por hecho que ese pequeño negocio que está ahí va a acrecentar, de repente en el siguiente periodo crece el 10%, 15%, 20%. Eso tiene que estar, y de esa manera se pronostica pues, los ingresos futuros. Y ya que hablamos de porcentajes, el director financiero, el gerente financiero también tiene la gran responsabilidad de y es una decisión que puede influir mucho en la salud de la empresa y en su futuro. Con qué banco trabaja, la tasa puede influir, un puntito puede influir en el resultado final, ¿no es cierto? Eso es lo que yo tengo varios amigos, clientes o empresas que asesoro, que les digo, vamos a aprender bien a saber negociar con los bancos. Los bancos es como si fueran tu hermano, tu amigo, pero tienes que saber que de repente esa persona que tiene el capital que tú necesitas para acrecentar el negocio, tienes que saber negociar, hay que saber dialogar. Por lo tanto, hay que saber bien nuestras tasas de interés, hay que conocer qué conlleva una tasa de interés y hay que planificar si el préstamo o financiamiento que se va a dar va a ser para la compra de nuestras maquinarias, de nuestro capital de trabajo, y ese capital de trabajo nos va a dar una retribución, ganancia que queremos buscar nosotros sobre la inversión. Si me dicen ustedes, pedimos un financiamiento de un banco a 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, hay que tratar de ver la menor tasa posible en pagar. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Buscar diferentes opciones, se denomina diferentes proveedores financieros. Muy bien, para ir finalizando, porque creo que el tiempo ya nos gana, yo me acuerdo que también leí que la decisión de una gran aerolínea de quitar una aceituna de sus menús que servían a todos sus pasajeros le representó un ahorro de más de 4 millones de dólares al año, solo quitando una aceituna. Este tipo de detalles que parecen mínimos, que parecen, digamos, ínfimos a la hora de tomar decisiones, pueden resultar en, digamos, el levantamiento o en la bancarrota de una empresa.
esa decisión que usted está mencionando puede ser que sea un éxito en ahorro de costos, ¿ya? Pero puede ser también que sea un arma de doble filo, porque puede ser que bajes la calidad del producto, puede ser que el cliente no se sienta satisfecho con lo que él espera recibir en función a tu servicio, y puede ser que al final, como dice usted, vaya al fracaso. Por lo tanto, hay que prever bien si reduciendo esa pequeña cuantía nos afecta o no nos afecta. Esto quiere decir que a la hora de tomar la decisión no es solamente por sí y ante sí el director financiero quien la toma, sino que va el experto en marketing, va el experto en ventas y comercialización de los productos. O sea, es un colegiado el que toma la decisión. Y parecería mentira, pero influye bastante la decisión o la opinión de todos nuestros consumidores, o los clientes a donde vamos a ir a llegar. Entonces se recomendaría que se haga un estudio de mercado ahí o un focus group determinando de qué manera puede afectar, ya sea en pro o en contra a la economía de nuestra empresa, pues, ¿no? Finalmente, siempre menciono el tema de las universidades, porque es de allí de donde uno va especializándose y le va agarrando el gusto a una especialización de nuestras respectivas carreras. ¿Qué recomendaciones les daría a quienes tienen la responsabilidad de elaborar la currícula, la malla curricular de los cursos en las universidades, allí donde se enseñan ciencias contables, ciencias económicas en general, para ponerle mayor énfasis al tema financiero? Bueno, bajo mi humilde punto de vista, recomendaría pues que dentro de las mallas curriculares no solamente tengamos el aspecto de las finanzas pues como parte, ya sea de la parte práctica o la parte teórica, ¿no? Sino también pues que se introduzcan digamos temas como pequeños negocios o negocios vivenciales, ¿no? Que se vayan viendo casos reales, como le pasó lo que les pasó a la familia Ñaños, a los señores de Wong, al mismo grupo económico de Rodríguez Pastor, claro. Como hacen los abogados que analizan casos reales también en la universidad. Claro, ¿no? efectivamente, todo ello. Entonces todo ello implica que el participante o el alumno se vea inmiscuido dentro de eso, pues no sienta o sepa qué es lo que le va a suceder en el futuro si comete este error, o de repente toma esta decisión, o de repente, como ya son casos más reales, él mismo lo va a ver, lo va a sentir, digamos, ¿no? Muy bien, señor Alcántara, ha sido un gusto tenerlo por acá. Espero que no sea la última vez y que podamos tocar más temas con ejemplos que son fundamentales para que precisamente nuestros televidentes lo comprendan con mayor facilidad. Ha sido un placer. Muchas gracias, muy agradecido. Gracias a tu público, gracias a todos. Muy agradecido. Muy bien, y gracias a ustedes, amigos, por estar en esta nueva edición de Mundo Contable. Será hasta la próxima.